Hoy vamos a ver lo que es la mente de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando también sobre que debemos de ser luz y no tinieblas. Las tinieblas dijimos que era tristeza, destrucción, miseria. La luz me habla lo contrario y tenemos que vivir en la luz. Entonces resulta que también vimos hace 2 domingos lo del estanque de Betesda. Betesda es el lugar donde toman agua las ovejas. Es el lugar de las ovejas, es una iglesia. Pero este lugar estaba estancado. Entonces, cuando nuestra vida no se mueve nada, tenemos que hacer algo, tiene que haber un movimiento. Y ese movimiento tiene que tener continuidad. Por eso hoy tenemos que ver lo que la Biblia me habla de la mente de Cristo. Jesús es el verbo, es la palabra en acción. Las palabras que nosotros hablamos pasan por el pensamiento. A veces ni siquiera vemos lo que decimos. Pero hay pensamientos que nos hacen hablar. ¿Ok? Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16. Y dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú no puedes saber lo que Dios te está entregando si no es por el Espíritu de Dios. Entonces, quiero decirte que nuestra mente recibe inspiración espiritual, ya sea del espíritu del mundo o del espíritu de Dios. El espíritu del mundo trae un montón de otros espíritus. No quiero meterme en ese rollo ahorita, pero el espíritu del mundo está deteniendo, apagando, atormentando y manteniendo mal a la gente en el mundo. El mundo está hecho pedazos por el espíritu que opera en el mundo. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu que opera en el mundo. Hemos recibido el espíritu que viene de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a estar revelando lo que Dios nos ha concedido. Si Dios nos ha concedido cosas, pero a veces no las sabemos. ¿Y cómo no las sabemos? Porque no tenemos la mente de Cristo. Pero es que sí tengo a Cristo. Sí, pero esto no se ha renovado. Y tenemos que renovar nuestra mente. Versículo 13 dice: lo cual también hablamos, cuando yo sé algo que me revela el Espíritu y lo hablo, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es revelarte cosas porque te va a enseñar. Quiere decir que el Espíritu Santo es un maestro y quiere que le pongamos atención. Y la escuela del Espíritu va a ser en donde lees, escuchas, donde te dejas ser formado por el Espíritu. Y dice que para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque si no acomodamos lo espiritual a lo espiritual, nos vamos a volver, cuando recibimos del Espíritu, nos vamos a volver carnales. Versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Y hay personas que son cristianos, son salvos y no perciben nada de Dios. Pero nosotros vamos a empezar a percibir más cosas de Dios. Amén. No, nada de místicos. Nada de eso. Dice, vamos a empezar a percibir las cosas que son de Dios. Porque para la persona natural son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay que tener la mente entrenada a través del Espíritu Santo
para poder entender y saber lo que Dios nos está entregando. ¿Estamos aquí? Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Ok, la mente de Cristo es la palabra de Dios, pero a veces no la creemos. Si hemos creído en el Señor Jesús, pero no le creemos a sus palabras. Y le voy a empezar a decir algunos versículos. Gente tan importante no le creyó a Dios y tuvo que entrar a la escuela del Espíritu para poderle creer. Y le voy a decir que esto lo estoy diciendo no por ustedes, sino lo estoy diciendo por mí, porque a veces nos es difícil creerlo. Aunque también se lo estoy diciendo a usted. ¿Por qué? Porque a veces no veo los efectos de haber creído la palabra del mismo Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no los tenemos. Ahora, la palabra mente viene de la palabra griega nous. La mente recibe inspiraciones espirituales. La palabra espíritu es pneuma o viento. Entonces vienen pensamientos y te imaginas cosas. El Señor Jesucristo escuchó al diablo y era el Señor Jesucristo. Pero escuchó al diablo, discernió espiritualmente y también escuchó al Espíritu Santo. Entonces él decidió creerle al Espíritu Santo y hablar de parte del Espíritu Santo. Entonces el diablo tuvo que huir. Pero a veces no hacemos huir nosotros al diablo por no discernir. Porque se tiene que discernir espiritualmente y acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Estamos aquí? Eso. Entonces la palabra nous quiere decir facultad de conocimiento, asiento del entendimiento, ánimo, porque a veces yo veo cristianos, son salvos, sí conocen palabra, pero están así todos deshilachados, bien desanimados, porque no están creyendo lo que Dios está hablando. Y luego dice sentido, y también opera los sentimientos. Entonces, los pensamientos van a recibir, si viene de la palabra de Dios, consejo de Dios. Ahora, dice también que denotan la facultad de la percepción. ¿Percibo de Dios o no percibo de Dios? Todo está en los pensamientos para percibir de Dios. Pero eso no es todo. Veamos entonces lo que dice la Escritura en Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Fíjense bien quién está hablando. Está hablando Dios y está diciendo, mis pensamientos no son Dios, no los tienen. Mis caminos no son sus caminos. Está diciendo, no me están creyendo. Lo que yo les estoy hablando no me lo creen. Y camino dice, por lo cual no están haciendo lo correcto. Déjame te digo qué influyen los pensamientos. Los pensamientos influyen en quién eres, qué haces y qué sientes. Siendo un hijo de Dios, a veces sentimos que no somos nada. Como aquella alabanza que cantaba, que estaba en el rincón de una cantina. ¿Cómo creen que se sentía ese cuate? Como araña.
Porque el rincón de una cantina es donde se llena de telarañas. ¿Cómo creen que esa otra alabanza, que la vida no vale nada, cómo creen que estaba su ánimo? ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si son los pensamientos de Dios, porque dice Dios, mis pensamientos son de bien y no de mal para ti. Mis pensamientos, dice Dios, son de bien y no de mal. Pero a veces nosotros decimos, me equivoqué, no la merezco, es bien difícil. Entonces nos volvemos negativos. Se está diciendo aquí Dios, piensen como yo pienso y hagan lo que yo hago. Pero si ustedes no piensan, ¿cómo van a hacer lo que yo hago? Pero hoy vamos a darle una reparación a nuestra mente. Amén. Dios nos hizo cuerpo, Dios nos hizo mente y espíritu, porque Dios nos hizo imagen y semejanza. Amén. Yo quiero 3 jóvenes aquí. No hay jóvenes. 3 jóvenes. Sí, adelante. Este es un joven, este es otro joven. Y este es otro joven. Les ganaron. Miren nada más. Él representa al cuerpo. El cuerpo tiene 5 sentidos. El cuerpo tiene deseos. Todos aquí, nadie se puede escapar de esto. Nadie. A no ser que ande un espíritu por ahí que no pertenece a Dios, pero todos en este lugar tenemos cuerpo. El cuerpo tiene deseos. Pero el cuerpo tiene 5 sentidos. El capitán de los sentidos del cuerpo es la vista. Y la vista dice, hasta no ver, no creer. La vista dice, así lo hacen todos y qué. La vista dice, esto es lo que yo quiero, no me interesa lo demás. Entonces el cuerpo quiere tomar esa dirección. Y se va a ir para allá el cuerpo porque así aprendió. Entonces, Él es el alma. ¿Cuál será el capitán del alma? Es el razonamiento. Y a veces mi razón no son las razones de Dios, porque si no tengo la mente de Cristo, Él lo quiere razonar todo, entonces nos volvemos demasiado analíticos. Y a veces hay gente tan analítica que se cree muy sabia, pero dice que Dios va a desechar la sabiduría de este mundo y se lo va a dar a los quebrantados o los humildes. Entonces, el alma quiere gobernar y ir en aquella dirección. A través de lo que él siente y piensa. Entre el alma y el cuerpo existe un vínculo que se llama voluntad. Si el alma está toda triste, ¿cómo cree que se va a sentir el cuerpo? Enfermo, débil, ojeroso, sin ilusiones y cansado. ¿Y cómo? Y flaco. Pues de flaco no mucho, pero bueno. Entonces el alma quiere gobernar, pero también quiere gobernar el cuerpo. ¿Quién va a ganar? A quien más alimentes. Entonces nos encontramos con el espíritu. Y déjame te digo que Dios lo que va a usar para hablarnos a nosotros es el espíritu. Es en el espíritu o el corazón del hombre donde va a tener fe, amor, confianza y recepción de lo que Dios quiere mostrar y enseñar. El espíritu quiere ir en aquella dirección porque el espíritu le dice, vente, vámonos para acá porque aquí es donde mero vamos a lograrlo. Pero el cuerpo quiere ir en dirección opuesta al espíritu. ¿Cuál será el capitán del espíritu? La visión. Es muy diferente a la vista, la visión. Es ver algo que los ojos no ven.
y se llama fe. La fe tiene una visión. Entonces, el Espíritu tiene visión, porque es el Espíritu de Dios el que le está hablando, y entonces Él ve lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en ningún corazón de hombre. Amén. Pero todo esto es un ser, pero el ser está vinculado. Hay una intuición, que les dije que era visión. Entre el espíritu y el alma hay una conexión. Entre el alma y el cuerpo hay voluntad. Entre el espíritu y el corazón se llama conciencia. La conciencia es la que va a usar Dios para convencer al alma y pueda saber lo que Dios está hablando y les ha concedido. Pero no nada más nos quedamos sentados, tenemos que hacer algo, ese es camino. Entonces, Dios le habla a él le habla a él, tiene los pensamientos de Cristo porque él está recibiendo los pensamientos de Cristo, pero le habla a él, lo convence y entonces el cuerpo va a hacer algo en la voluntad de Dios. Pero ahora tómense del brazo. ¿Sí? El cuerpo quiere ir para allá, el alma quiere venir para acá y el espíritu quiere venir para acá, y eso lo define Pedro. En Romanos capítulo 7 dice: miserable de mí, ¿quién me va a poder librar de esta bronca? Porque el cuerpo quiere jalar para allá, el alma para acá. A ver, jálele cada quien para su lado. Ándele, la razón jaló más que lo demás. Dale. No. Entonces se convirtió en un grave problema. ¿Por qué? Porque estamos divididos dentro de nosotros. Y como no llegan a donde Dios quiere, las promesas de Dios, lo que Dios quiere desarrollar, se van a venir desanimando. Se desgastaron. Echaron a perder una gran oportunidad. No funcionó. Entonces, no operó la fe, aunque sí la tienen. No lograron lo que había de sueños de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque están divididos dentro de sí mismos. ¿Pueden pasar? Pero cuando nosotros estamos recibiendo lo espiritual y lo acomodamos lo espiritual a lo espiritual, va a haber un cambio. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cuál es la realidad de lo que estás viviendo ahorita? ¿Qué es realidad? Veamos lo que es realidad. Realidad es lo que estamos viviendo. Es la manifestación de aquello que creemos y de aquello a quien le hemos creído. ¿Tú crees a Dios? ¿Alguien le cree aquí a Dios? ¿Pero también le creen lo que Él está hablando? Esa es tu realidad. Pero si me dicen la realidad, es que estoy bien amolado. Es que no sabe que tengo unas tarjetas de crédito que están pero al tope y no salgo de ella. Y luego otro me dice: es que me robaron la casa, el carro. No es como aquella persona que me platica el pastor Uriel, que se encontró un maletín lleno de pagarés y le preguntan: y bueno, ¿y qué has hecho con eso? Dijo: ahí poco a poco los voy apagando. Y los terminaron de pagar, pastor, ¿no sabes? ¿Quién sabe? Entonces, ¿cuál es tu realidad? Si tu realidad es solamente decir: es que estoy bien amolado, bien triste, no me funciona nada, ok, entonces, ¿en qué estás creyendo? Porque la mente me hace saber quién soy. Si tú sabes quién eres, sabes qué capacidad tienes. Me hace lo que yo soy hacer. Y lo que hago me hace sentir. Pero si te sientes triste, si estás desanimado, si no funcionan cosas, quiere decir que no estás haciendo lo correcto, y no estás haciendo lo correcto porque no estamos pensando lo correcto. Pero hoy Dios quiere
restaurar, renovar y desintoxicar manera de pensar. Amén. Ahora, yo te dije que entre el espíritu y la mente tiene que operar algo que se llama fe. La mayoría de las traducciones de fe dice es creer. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 4:13 que la fe es un espíritu. Y por cuanto tenemos este espíritu de fe, por cuanto hablamos. El espíritu de fe es el espíritu de la palabra que se nos revela. Cuando tú estás recibiendo esta palabra y dices que esta palabra yo la necesitaba, esta palabra es para mí. Entonces esa palabra te está inspirando a tu espíritu, y si tu espíritu está recibiéndolo, va a convencer a tu alma, a tus pensamientos, y si tus pensamientos cambian el día de hoy, que es metanoeo, cambia. Tu manera de pensar va a cambiar la dirección en cómo vas a hacer las cosas para poder lograr todo lo que Dios te dijo que puedes lograr. Amén. Ahora, pero la palabra, también fe. En la King James menciona que es una constancia de enseñanza. Entonces me dice, hay gente que me dice que creen en Dios, pero no son constantes ni creciendo, alimentándose, creciendo en su percepción. Por lo cual, si no crecemos en nuestra percepción, no vamos a tener la mente de Cristo. Tienes que ser constante. Por eso es tan importante que tú estés en un constante caminar con la palabra de Dios. Para eso tenemos reuniones, escuela. Para eso nosotros les animamos a que no dejen de estar en una reunión. Porque esa constancia te va a hacer caminar en fe. Hay gente que tiene fe pero no camina en fe. Camina en fu. No, en fi, no. Entonces, ¿qué es la fe? La fe va a sumar la suma total de nuestra experiencia. Eso le da la forma a nuestra realidad. Y hoy Dios quiere infundir aliento a cada uno de nosotros. ¿Estamos? Ahora yo quisiera hablarle de dos ejemplos. El primer ejemplo que yo quiero hablar el día de hoy está en Jueces capítulo 6, versículos 12 al 16. El versículo 12 está Dios hablando a través de un ángel a Gedeón. Pero hoy quiero decirte quién es Gedeón. ¿Alguien me está viendo aquí? Aquí estoy. ¿Quién me está viendo? Ok, yo soy un ángel sin alitas. Este ángel se llama enviado. Dios me envió aquí. Yo me resistí a estar aquí. Yo no quería estar aquí, pero Dios me dijo, ahí es donde te quiero. Y como el Espíritu me jaló para acá, me tuve que venir con todo el cuerpo y mente. Entonces, dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, que está en Monte Sión, que son cada persona que me está escuchando y viendo, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A las mujeres les dice varonas, valientes y esforzadas. 3 cosas Dios le dijo a Gedeón y se los dice a ustedes en este momento. ¿Cuál es el tema que estamos viendo el día de hoy? La mente de Cristo. La mente de Cristo son los pensamientos, las emociones, las decisiones y la voluntad que te van a hacer ser uno y que te van a llevar a una dirección. Entonces, viene Dios a través de un ángel y le habla y le dice, hijito, hijita, que estás ahí en Monte Sión, te voy a decir cuáles son mis pensamientos para ti, lo que yo, dice Dios, pienso de ti.
Voy a estar contigo, no estás solo. Tú eres esforzado y tú eres valiente. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo en ese momento el pueblo? En ese momento el pueblo estaba muy lastimado por los medianitos. Unos chaparritos que andaban ahí poniendo gorro. Estos chaparritos, madianitas, les estaban robando, los estaban asustando, estaban atosigándoles, los tenían oprimidos y estaban bien mal. Cuando aparecían los madianitas, ellos venían, escondían lo poquito que podían cultivar, se metían en pozos. Gedeón estaba escondido en un pozo. A veces nosotros estamos asustados, sí venimos a la iglesia, pero vivimos temerosos. Y no funciona nada de nuestra vida por miedo, no por fe. Entonces, si nosotros no somos constantes en dejarnos enseñar, y es que así aprendí y así soy, ¿y qué? Bueno, pues entonces es tu fe que está atorada, se estancó. Entonces, lo que Dios desea es que nosotros le estemos creyendo constantemente a Dios y que tú tengas la mente de Cristo. Entonces aquí viene la mente de Cristo y le dice: Gedeón, tú eres un varón valiente, esforzado, y yo voy a estar contigo siempre. Jesús vino y te está diciendo: yo voy a estar contigo siempre, todos los días. Pero a veces no le creemos porque estamos todos asustados. Ahora yo te quiero mostrar los pensamientos de Gedeón. Yo ya te mostré los pensamientos de Dios y esos pensamientos de Dios son para ti. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para ti en este versículo? Valiente, esforzado y estoy contigo. No estás solo. Veamos los pensamientos de Gedeón. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío. Ay, perdón. Si Jehová está con nosotros. Pobrecito. ¿Va a mover por lástima a Dios? No. Si Dios está, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Estás enfermo? ¿Se destruyó tu familia? ¿Te van a quitar la casa? ¿Te robaron el carro? Y estás, ¡ay, pobre de mí! Nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Y entonces estás ahí, llore y llore y llore. ¿De cuál es tu situación? Porque así estaba Gedeón. Y si tú estás con nosotros, no, ¿por qué estamos en esta condición? ¿Y dónde estaban todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón, te estoy hablando y tú me estás saliendo con otro cuento. Gedeón no tenía los pensamientos de Dios. Y a veces los cristianos no tienen los pensamientos de Dios. Así como son más altos y sus caminos son más altos, estamos detenidos. Versículo 14. Y mirándole Jehová, ¿quién le estaba mirando? Así como yo lo estoy mirando ahorita a usted, a ver si tiene, no tiene, si tiene, no tiene, si tiene, no tiene. No. Ay, por ahí alguien vi dormido. ¿Dónde roncaron por aquí? No, ¿verdad? No, aquí no. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y hoy el Señor te está diciendo: hoy ve con lo poquito que tengas de fuerza y vas a rescatar a tu familia y a los que te escuchen, porque yo estoy contigo. Dios sigue diciéndote: piensa como yo pienso, estoy contigo. Es que tengo muy poquita fuerza, ya estoy bien desanimado, es que no me quieren, es que me hacen bullying. Y yo digo: Dios, me imagino Dios. ¿No me creen? ¿No me creen? Versículo 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Ah, pobrecito.
Mi familia es pobre. En Manases, y yo el menor de la casa de mis padres. O sea, soy una insignificancia. Yo les decía en la mañana que tenía un amigo que le gustaba cantar que era una llaga podrida. Sí, era una alabanza, pero la verdad me daba mucha tristeza escuchar la alabanza. Le decía, cámbiale. Mejor, Jehová es mi guerrero, pero soy una llaga podrida, es que estoy en el camino. Yo le decía, ya no cantes. De ese estoy como araña fumigada. No, mejor ninguna. En serio. O sea, y luego yo le decía, cámbiale. Entonces, él está diciendo, pobre de la familia más insignificante, es que no tengo el apellido de Abolengo, de Hernández. No, pues está aquí el pastor, pues déjame le tiro. Pues. Que si no soy Hernández, no. Y quiero decirte que tú eres de la familia de Dios. Y tienes que pensar diferente, tienes que tener los pensamientos de Dios. Pero si tú dices, es que no sé hablar, no puedo, no sé, a lo mejor, posiblemente. Si tú dices, es que, ¿por qué estoy así todo molado? ¿Por qué Dios no me escucha? Es que Dios te está hablando, pero tú no retienes los pensamientos que Dios te está hablando. Versículo 16. Sí, versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estoy contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Levántate, créeme. ¿Y qué creen? Que se levantó porque ya por tercera vez le está diciendo, ya, por favor, Gedeón, créeme. ¿Cuándo me vas a creer? Y yo te sigo diciendo, yo soy el ángel de Jehová en esta iglesia y te sigo diciendo, créele. Dios está contigo, tú tienes fuerzas, no estás débil. No me salgas con que eres pobre, con que eres de una familia que es insignificante y que con que no eres nada. Es que tú eres un hijo de Dios que se tiene que levantar, tiene que brillar. La semana pasada estuvimos viendo que tú eres portador de luz y portador de luz no solamente es lo que hablas, es lo que haces. Entonces hay que poner manos a la obra y a trabajar. Amén. Todo tu trabajo tiene que tener luz. Eres un hijo y una hija de Dios. Pero Gedeón aquí estaba resistiendo. Piensa como Dios piensa. Y Dios piensa bien de ti. Y te dice, no, con esa poquita de fuerza necesitamos. Yo estoy contigo. Es que no sé hablar. Mire, el que menos sabe hablar soy yo de aquí, de esta reunión. Ustedes saben hablar mejor que yo. No importa. Échele ganas. Ahora les voy a hablar de otro ejemplo. Salmo 73. Y vamos a ver el versículo 2 y 3, pero antes de esto, quiero decirle que este salmo lo escribió un hombre llamado Asaf. Cuando David le entendió a Dios que tenía que hacer el tabernáculo de una manera diferente, Dios le movió a que fuera a través de 3 personas. Se llamaban Asaf, Merab y Jedutum. Los 3 eran un equipo para poder formar el tabernáculo de David lleno de adoración. Asaf quiere decir el que reúne. Y dice el Señor Jesucristo, el que está conmigo, junta, el que no desparrama. ¿Cuántas cosas se nos han ido de la mano siendo hijos de Dios y habiendo sido llamados a cosas grandes y se nos van oportunidades de la mano? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar? Y no te lo estoy diciendo porque yo sepa cosas de ti, te lo estoy diciendo porque también yo he dejado pasar oportunidades. ¿Por qué? Porque he estado no con los pensamientos de Dios, porque dejé de escuchar a Dios y dejé pasar las oportunidades que Dios me presentó. Entonces Dios va a presentarles oportunidades en los próximos días, pero con los pensamientos de Dios.
sabiendo quién eres, vas a saber qué hacer. Y si sabes qué haces, van a venir los sentimientos que te van a revolucionar. Asaf era un adorador y era uno de los principales del tabernáculo de David. Un adorador que juntaba. Vénganse, vamos a echarle ganas. Vénganse. Como usted se va a convertir en un adorador. Un adorador es el que le entiende a Dios y va a traer gente a la presencia de Dios. Amén. ¿Sí me creen? ¿Tienen los pensamientos de Dios? Ok, miren nada más lo que es Asaf. Entonces Asaf era uno de los principales adoradores. Pero el versículo 2 me dice algo. En cuanto a mí, casi se me va el avión. O sea, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalo. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces él se enfocó en los demás que hacen lo que se les pega la gana, les funciona, no les funciona. Entonces él estaba enchilado. La envidia, la falta de perdón, el darle demasiada importancia a los problemas, el decir es que yo no tengo lo que tú tienes, el no tener los pensamientos de Dios, aunque seas un líder o alguien especial ya llamado por Dios, te va a sacar de la jugada. Entonces él empieza a decir cómo se sentía mal, pésimo, siendo un hijo, siendo un adorador, siendo alguien que Dios lo había escogido para cosas grandes. Y dijo, estoy como una bestia. Yo no lo digo, lo dijo él. Se sentía mal. Pero quiero que veamos el versículo 17. Hasta que entrando, o sea, no antes, sino hasta. Entrando en el santuario de Dios comprendía el fin de ellos. Entonces entró al santuario y le cambió la mente. Porque en la mente de Jesús está en su presencia. Cuando Él entra en su presencia, le dice, ay hijo, ¿cómo es que tienes envidia? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué enfócate en mí y déjate de enfocar en ellos y en los problemas y en lo que no alcanzaron? Enfócate en mí. Y dijo, ok, ya entendí. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? La misma palabra de Gedeón. Esta es una pregunta. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Ahora sí ya está diciendo quién está con él. Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. ¿Cuál era su respuesta? Era la presencia de Dios. Y la respuesta para ti es la presencia de Dios, porque ahí vas a encontrar la mente de Cristo y vas a lograr lo que antes no podías. Amén. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, esa es identidad, yo soy. En cuanto a mí, dice Asaf, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Si tú vuelves a la esperanza, si tú sabes que solamente en Dios está todo tu bien, vas a contar todas las obras que Dios va a hacer a través de ti. Entonces se llaman obras, no lo que dices, lo que haces. ¿Qué tanto estamos haciendo para Dios? Pero si no estás entrando a la presencia de Dios, buscando su santuario, ¿cómo poder tener la mente de Cristo si en el mundo se contamina tan fácil? Veo cristianos que se apartan, están de lejecitos, están contaminados. Entonces la mente se hace tóxica. Y como la mente se hace tóxica, uno empieza a pensar mal de sí mismo, mal de los demás y hasta mal de Dios. Entonces, debiendo de hacer algo, no lo hago porque no me siento quién soy. Pero si busco la presencia de Dios, las cosas serán diferentes.
Amén. Pero hoy lo principal de esta reunión es que Dios hoy quiere que tú sepas algo fundamental de sus pensamientos para ti. Lo más importante de esta reunión es que Dios quiere decirte algo. Que Dios te ama. ¿Pueden decirlo? ¿Seguro que los ama? ¿En serio, en serio? Malaquías capítulo 1, versículo 2. Dice, yo les he amado, dice Jehová. Y dijeron, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú el hermano de Jacob? Dice Jehová, yo amé a Jacob. Otra vez. Israel estaba desenfocado. Y Dios le sigue hablando a Israel y le dice, yo los amo, los he estado amando. Israel dice, ¿en qué nos has amado? ¿Qué nos andamos todos amolados? Porque no agarraban sus pensamientos. Pero quedó escrito y se lo dijo a Israel para decírnoslo a la iglesia. Iglesia, créanme, yo los amo. Pero ellos estaban solamente quejando y estaban hablando mal porque no agarraban los pensamientos de Dios. Pero si agarramos los pensamientos de Dios, vamos a sentirnos amados. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante dice, o los primeros versículos dice, si tú hablas todas las lenguas y no tienes amor, ¿de qué te sirve? Si tienes toda la fe que mueve montañas, ¿para qué si no tienes amor? Puedes profetizar y ser muy bueno para la profecía, sin amor de nada sirve. Puedes dar todos tus bienes a los pobres, pero sin amor, ¿para qué? Los dan por la conciencia mala. Pero dice Dios que Él es amor. Y dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Entonces, si Dios te ama, con ese amor que Él, esos pensamientos de amor, todo lo vas a poder. Todo lo crees. Todo lo vas a soportar. Entonces estaba Gedeón ahí pensando, ay, es que no, somos bien difíciles. No está Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí, Dios? Y ahí estaban gritando. ¿Por qué yo? Ya saben, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Ay, ¿por qué no agarran mis pensamientos? No creen. Es que estoy en una situación bien difícil, por eso les estoy hablando para que se levanten y brillen. Para que avancen. Deuteronomio 23, 5. Quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta mala onda que quería maldecir a Israel. Y Jehová le dijo, tu Dios, Jehová tu Dios, te convirtió la maldición en bendición. Porque Jehová te ama. Mis hermanos, si alguien te ha maldecido, si ha habido cosas difíciles en tu vida, solamente por tener los pensamientos y el sentir de que Dios te ama, te va a cambiar una maldición en una bendición. Es que no saben cómo está mi familia, pues te la va a cambiar. Es que tu situación va a cambiar si tú tienes los pensamientos de Dios. Pero si tienes los pensamientos de Dios como son más altos, también vas a andar en los caminos de Dios tan altos y vas a hacer la voluntad de Dios. Pero es necesario tener los pensamientos de Dios. Tener los pensamientos de Dios es creerle a lo que Él te está diciendo. Y Él te está diciendo, no estás solo. Y si tienes poquitas fuerzas, con eso lo hacemos. Y sé valiente, tú eres valiente. Pero es que tengo miedo. Con eso poquito de valiente que tienes. Ahora es que me he sentido así como que desamparado. Yo te amo y estoy contigo. Y si esas cosas que te está hablando Dios, vas a lograr hacer cosas maravillosas. Vas a lograrlo, mi hermano. Amén. Pero el asunto está
en Hebreos capítulo. A ver, antes de leer Hebreos 12:6. ¿Alguien le cree a Dios ahorita? ¿Que Él los ama? ¿Seguro que los ama? No me vayan a salir como Bin Laden. Porque si os ama, ¿por qué os mata? Nada, nadie se crea. Fíjense bien lo que dice Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor a quien ama, ¿sí los ama Dios? ¿Seguro que los ama Dios? Ok. Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No me vayan a salir como aquel hombre que quiso disciplinar a su hijo, compró una varita, la puso la varita en el suelo y le pegó con el hijo así. Ese se llama azotar. Quiero decirles que la palabra disciplina no son golpes, guarachazos, no es descalificar, lastimar, herir. La palabra disciplina, que también se deriva de discípulo, es enseñado, formado y también estorbado. Entonces Dios nos dijo que esta iglesia tenía que ser una iglesia de discípulos. Pero si usted no está integrado en la visión, ¿usted cómo me puede decir que es un discípulo? Esta iglesia, no lo digo por manipular ni incomodar, aunque sí, se tienen que formar discípulos. No podemos formar discípulos si no te dejas enseñar. Y esta iglesia tiene mucha enseñanza de parte de Dios. Si te dejas formar por todo el equipo que Dios ha llamado a formarlos, entonces tú serás un discípulo, porque Dios a quien ama disciplina o disipula, lo entrena, lo capacita. ¿Para qué lo capacita? Para tener la mente de Cristo. No la puedes tener así de un momento en otro, porque un discípulo es un hijo. Un hijo se tiene que enseñar paso a paso, va adquiriendo, va formándose. Entonces, para tener la mente de Cristo hay que tener la fe, el amor, la presencia de Dios, pero es en constancia. No es que un día ya llegamos, ya le pedimos y ya somos completos. No, tiene que desarrollarse. Tenemos que desarrollarnos hasta lograr tener la mente de Cristo. Porque si tenemos la mente de Cristo, no hay nada en el mundo que te pueda detener. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero Él está en ti. Amén. Ahora, quiero comentarles esto. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y quiero decirles, Job era un hombre piadoso, religioso. Job hacía las cosas por temor a Dios, pero no lo conocía. Job era un buen hombre, amaba a su familia y tenía temor de Dios. Y yo sé que a veces nosotros hacemos lo mismo. Job hablaba muy padre cosas de la palabra. Pero resulta que un día en el versículo 38 dice: ¿quién me podrá guiar a la habitación de la luz? Es una pregunta que la envía a Dios. La habitación de la luz es la presencia de Dios, el lugar santísimo, es el santuario en donde Dios nos da sus pensamientos. Él lo había adquirido, esos pensamientos de religión. La religión son doctrinas y mandamientos de hombres, no de Dios.
aunque lo disfrazan de hombres. Perdóneme, lo tengo que hablar claro. No estoy hablando mal de la gente que está en otras religiones. Dios las ama. Y no queremos ser religiosos. Queremos ser gente con una relación con Dios. No queremos vivir en ritos, rituales. Y si no haces esto, y si no haces aquello. Y no buscamos rituales. Ya pasaron los rituales. Me encantaría hablar muchos detalles sobre esto. Pero Job estaba así. Entra a la habitación de la luz, al lugar santísimo, donde entró Asaf y donde entró Gedeón, y sus pensamientos ya no fueron como antes, ahora eran los pensamientos de Dios o los pensamientos de Cristo. Y entonces termina el Job 42 y dice: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Decía cosas maravillosas y grandes que yo no conocía, mas ahora yo estoy testificando de lo real, de mi situación actual, porque me cambió la vida, tu presencia. Y una vez que tiene un encuentro con el Señor, él oró por sus amigos, y hasta que oró por sus amigos fueron restaurados. En esta iglesia hay tanta gente que necesita ser restaurada en varias áreas: familiar, económica, de salud, ministerial. A nadie le estamos marcándole la rayita. Todos tienen que ser restaurados en este lugar. Hay gente que se siente mal consigo mismo, se siente mal con otros, le echan la culpa a no sé cuántos. Es el tiempo de cambiar, meterse a la presencia de Dios, tener la mente de Cristo y volvernos a levantar. Porque Dios te llamó a ser hijo, luz, sal. Dios te llamó a hacer las cosas a su manera. Y hoy Dios está haciendo un cambio. Hemos estado hablando de cosas importantes para que tu vida se desarrolle con mucho fruto, porque Dios está contigo, porque Dios te ama, porque no importa la fuerza o el temor que tengas, es que si Dios está contigo, todo lo vas a lograr. Y hay gente que ha estado apagada, y es tiempo ya de encender la luz. Amén. Así es de que, ¿qué le parece si nos comprometemos con Dios? ¿Está listo? Póngase de pie y vamos a orar. Díganle con todo su corazón: Señor Jesús, tantas gracias te doy por hablarme tu palabra. Ayúdame a creerla y a vivirla. Quiero ser constante en el crecimiento, en la formación de tus pensamientos. Quiero andar en tus caminos y continuar llenándome de tus pensamientos. Gracias porque tú me has dado vida con propósito, y yo voy a hacer lo que antes no podía hacer, porque tú estás conmigo. Amén. Amén. Gracias.